Canales nos hablaba de La página al día y de Dostoyevsky. Solo he leído a Dostoyevsky, decía Borges, me acuerdo, decía Borges que leer Los hermanos Karamazov es una experiencia de vida, Claro, no literaria. claro. Dostoyevsky es una experiencia de vida. Claro, hay libros que cambian la vida, ¿no? Es decir, hay libros que te marcan. Yo creo que a mí, por ejemplo, el surrealismo me marcó en la vida. Después, haciendo otras lecturas, Hannah Arendt también, aunque no es propiamente una escritora, es una pensadora, es una filósofa. Pues, los libros te cambian la vida, ¿no? Yo siempre les decía a mis alumnos de preparatoria, cuando fui profesor de preparatoria, uno no ama igual antes de leer a Neruda que después de leer a Neruda. Si la experiencia amorosa en Neruda te cambia la vida a cualquier lector, ¿no? Sí. Y no quiere decir que el amor sea más o menos profundo, es distinto. Es distinto, ves otras cosas, Ves otras cosas. Otra dimensión de la condición femenina o de la condición masculina. Sí. ¿No? Y yo creo que también lo ven las chicas de las que te enamoras. Bueno, yo no sé ahora, por lo menos para mi generación, les decías poemas. Sí, ¿no? sí, claro. Era un vínculo amoroso, Neruda, Sabines. Yo no sé hoy si la gente joven, una mujer se sienta seducida cuando alguien le lee un poema, ¿no? Pues habrá que preguntarles No a sé. las chicas jóvenes si eso les sucede. Yo esperaría que sí, ¿verdad? No sé. Tendré mis dudas. Esperemos que sí. ¿No? Bueno, la poesía, los clásicos, Dostoyevsky, bueno, Vasily Grossman, La guerra y la paz, en fin, Tolstoy, todas estas cosas, y Shakespeare, porque Shakespeare es en sí misma una literatura, no es un escritor, es una literatura. Es el mundo. Además, también, digamos, en Shakespeare hay una dimensión técnica muy importante, ¿no? Por ejemplo, toda la complejidad que hay en Hamlet, la complejidad estructural, ¿no? Representación dentro de la representación, monólogos simultáneos. Si no solo esta mirada de la condición humana, sino también que es algo fundamental que un lector tiene que ver, que es el carácter experimental, estructural de una obra, ¿sí? Como en el Quijote. El Quijote no es solo la historia de este loco, ¿no? Sino todo lo que Cervantes va viendo de la estructura literaria. Entonces, eso a mí me parece fundamental para un lector, que vea cómo el autor va construyendo niveles narrativos, problemas con el tiempo, con el espacio, ¿no? Entonces, también en Shakespeare, digamos, hay una problemática estructural que es maravillosa, ¿no? Sí, hay una revolución en la forma. Claro. Y no solo en el fondo. Claro, claro, ¿no? La manera como se cuenta. Claro, ¿verdad? como lo hay en Cervantes. Como lo hay en Cervantes. Sí, y así empezamos a leer muchas cosas, quizá por el final. Yo me acuerdo, por ejemplo, esta novela, A sangre fría, de Truman Capote, que inventa, no lo inventa él, pero él hace la suma de elementos, esta boda entre la literatura, la ficción y el periodismo, y le llama literatura de no ficción. Claro, la no ficción. La no ficción. Y empezamos por un hecho contundente, hay un asesinato y ya sabemos lo que pasó. Entonces, ¿cómo? Si ya sabemos lo que sucedió, nos vamos a interesar por ese recorrido del cual ya sabemos el final. Eso es técnica, ¿no? Claro. Y además, claro, es decir, uno como lector, o como en las películas, a mí no me importa que me cuenten el final. Es decir, te atrapa la historia, cómo se cuenta, es decir, sí. ¿no? Yo creo que todos sabemos cómo termina Hamlet y lo seguimos leyendo, o cómo termina Romeo y Julieta, y lo seguimos leyendo, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una versión, no sé si tú la recuerdes, de Solana, que se llama, una obra de teatro que se llama Pudo haber sucedido en Verona. No la conozco. No la conozco. Experimenta sobre la posibilidad de que Romeo y Julieta no se hayan suicidado y si se casaron y vivieron y fueron viejos. ¿Qué pasa? Pudo haber sucedido en Verona, dice Rafael Solana, el dramaturgo mexicano. La obra por ahí la pueden encontrar, es muy divertida. La voy a buscar. Muy divertida. Bueno, Romeo y Julieta es una de nuestras referencias
culturales más importantes, ¿no? El amor-pasión. El amor imposible, además. El amor imposible, claro, ¿no? Claro. Para que sobreviva tiene que morir. Sí, bueno, también lo dice Sabina, ¿no? Moviéndonos a otro registro, también lo dice Sabina, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, los amores más importantes en la vida de un ser humano creo que son los amores imposibles. Sí, Wilde también decía, la diferencia entre el amor eterno y el fugaz es que el amor fugaz dura más tiempo. Claro. El eterno se acaba pronto. Claro. Se acaba la relación del fugaz, pero dura para toda tu vida. Claro. Por eso es que las chicas se acuerdan del chavo de la moto, de su primer amor. Claro que se fue, ¿no? Se fue, ¿no? Y nosotros también nos acordamos de las que se fueron, para que no nos van a acusar de machistas, ¿no? Sí, digamos que no es que nos acordemos, es que no las podemos olvidar. Así es. ¿Verdad? Así es, ¿no? Oye, los clásicos, pero también me decías hace un rato que la literatura centroeuropea, sí, fundamentalmente. Ahora estás en eso. Sí, desde hace muchos años, y creo que en gran medida a José María Pérez Gay, sí, que fue el que introdujo en México todo el debate del Imperio Austrohúngaro, sí, me fui moviendo al mundo centroeuropeo, porque finalmente ahí está el siglo XX, ¿no? Es decir, pienso en el Imperio Austrohúngaro, pienso en Roth, pienso en Krauss, pienso en Broch. Entonces, en Maray. En Maray mismo, claro. Digamos, el centro europeo es una fuente... En Stefan Zweig también. Es una maravilla, sí. Stefan Zweig. Y te voy a decir, yo creo que el mejor libro de Stefan Zweig es Montaigne, volviendo a los clásicos. El último libro que escribió Stefan Zweig es sobre Montaigne. Y entonces me he ido atrapando, desde luego, antes que Pérez Gay, yo llegué al centro europeo por la tradición poética. A mí me pegó muy fuerte Celan, Holland, fueron autores que marcaron mi trabajo poético, y entonces creo que fue un paso natural, ¿no? Pues sí, al centro europeo, y tengo verdaderamente empatía con el centro europeo. Desde las ciudades centroeuropeas me fascinan, los autores centroeuropeos me fascinan, entonces algo tengo ahí. ¿Paseaste por ahí? Paseo, hablando de Maray, una de las grandes cosas que he hecho es conocer el salón de té de Budapest, donde se desarrolla La Mujer Justa, por ejemplo, ¿no? Mira. Hago viajes literarios, desde luego, creo que cada quien viaja para perseguir a sus fantasmas, y yo viajo para perseguir a mis fantasmas literarios. Entonces, conozco el lugar donde estuvo el Café Voltaire en Zúrich, conozco la librería donde Breton conoció a Nietzsche, por ejemplo, en París, y conozco este salón de té maravilloso que está en el centro de Budapest, ¿no? Sí, porque La Mujer Justa son 3 capítulos, cada uno de ellos en un café, es una conversación en un café, ¿verdad? Así es, y conozco ese lugar, ¿no? Entonces, sí, estuve hace 4 años en Budapest, y lo primero que hice cuando llegué a Budapest fue preguntar por Sándor Márai, que en húngaro es Márai Sándor, voltean. Entonces yo le decía al encargado del hotel, oiga, Sándor Márai, me decía, ¿quién? Hasta que fue a preguntar, ya regresó y me dijo, Márai Sándor, ¿no? Y ya me dijo, mire, puede ser esto. Entonces hago viajes literarios, ¿no? Hago viajes literarios en gran parte de mi vida. Conozco dónde vivió Broch en Viena, desde luego conozco todos los cafés donde fue Kafka en Praga, ¿no? Sí, también la literatura te alimenta la imaginación, te hace buscar cosas, y a lo mejor no sirve de mucho la literatura, pero nos hace la vida más divertida. Sí. No sé si sirva de mucho, pero la vida nos hace más divertida. Yo creo que, pues sí, yo no sé tampoco si sirve de mucho. Yo lo que tengo la certeza es que sin literatura nos estaríamos peleando a pedradas. Sí, estaríamos si no existiera la literatura o el arte, estaríamos agarrándonos a pedradas y con un palo. Decía Cardosa y Aragón, ¿no? En El Río, en ese maravilloso libro que fue El Río, y de ese hombre maravilloso que fue Cardosa y Aragón, que la literatura, la poesía, es la única prueba de la existencia del hombre.
¿no? Pues sí. Y es cierto. Además ¿no? es su única posibilidad de trascendencia. Claro. Aunque uno no la busque, ¿no? Digo, me queda claro que Borges nunca pretendió la trascendencia, sino escribir. Claro, claro, un escritor debe escribir, yo creo que lo supo hacer Borges, ¿no? Sí. Que es algo que también ha cambiado, por ejemplo, en los escritores. Hoy los escritores quieren ser famosos, Sí. quieren tener Como poder, estrella de rock. como estrellas, ¿no? Sí. Entonces viven para eso y Borges o Valéry, ¿no? Valéry decía muy bonito en el prólogo al Cementerio Marino, hablaba de apostar una vida por una obra. Yo creo que eso ha cambiado en los escritores hoy día. Hoy apuestan el triunfo, el éxito, pero realmente ponen en juego su vida, como la puso Borges, ¿no? Porque Borges es su obra, la vida de Borges es su obra. O Pessoa. O Pessoa. Sí. ¿Quién conoció a Pessoa? Y lo que escribió maravillosamente. Y apostó por una vida entera para la literatura. Sí, ¿no? así fue. Entonces creo que eso ha cambiado también del escritor con la obra y de la obra con el lector, ¿no? Claro. Y hablando del lector, a nosotros nos gusta cerrar el programa, ya estamos llegando a ese final del programa, pero nos gusta llegar a ese final con una recomendación. Yo te pediría que, ya sé que es muy arbitrario y muy injusto, pero Claro. ¿qué libro recomendarías para nuestros televidentes? Yo creo, voy a recomendar un libro clásico, yo creo que los ensayos de Montaigne son de las obras literarias más fascinantes que uno puede leer. Y lo consiguen en Porrúa, ¿no? En Porrúa, fíjate que la edición de Sepan Porrúa cuántos de Porrúa. Creo es muy buena edición, Sí. es muy buena traducción y muy barata. Así es. Entonces es una maravilla, ya que hemos hablado de clásicos, yo creo que uno de los escritores que más me ha marcado en mi vida de lector ha sido Montaigne. Entonces, que lean a Montaigne. Perfecto. Y además en un libro muy sabrosito, de Sepan Cuántos, que es una editorial, es una colección de Porrúa. Muy accesible, la encuentran en todos lados, ¿verdad? Ya nos tenemos que ir, Juan Carlos Canales. Lástima. Lástima, se acaba el programa, se va muy rápido el tiempo y no nos deja para más lectura, pero nosotros los vamos a invitar a que se queden con nosotros porque tenemos una cita siguiente la próxima semana en Amor por los Libros. Vamos a seguir conversando en este eterno viaje a través de las páginas de muchos libros. Aquí los esperamos, no se pierdan y hasta entonces.